Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bien, yo les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 29 de Primera de Samuel. Estamos llegando a la última parte de este hermoso y maravilloso libro. Espero que los cortos capítulos que hemos podido ver con ustedes, los últimos capítulos sobre todo, el interés de mi corazón es que haya podido atesorar las grandes enseñanzas que podemos encontrar aquí en Primera de Samuel. Ha sido como varias cimas que escalar, bajadas, subidas, y bueno, nos vamos llegando al clímax de este libro. Hoy vamos a cubrir dos capítulos, capítulo 29 y capítulo 30. Son un poquito largos, pero no se me asuste. Vamos a tratar de terminarlo hoy, esa es mi intención. Lo vamos a unir estos dos capítulos. Voy a romper la regla de hacer un capítulo cada semana. Sin embargo, nos exige estos dos capítulos que lo estudiemos juntos, que lo veamos juntos. Este capítulo tiene prácticamente un solo mensaje que podemos atesorar. No sé, pero si Dios me permite, la próxima semana estaré con ustedes o no. Igual, por si acaso le digo, venga al segundo culto para poder llegar al clímax, al final de este capítulo 31 sobre todo. La muerte de un personaje muy importante en este libro y cómo Dios en medio de ello también está obrando. Hoy quiero, mis hermanos, que veamos dos momentos cruciales en la vida de David que le van a servir para renovar su confianza en la dirección soberana de nuestro Señor. Dos eventos cruciales, dos momentos muy importantes en la vida de David. Dios siempre va obrando de maneras únicas, con momentos específicos en nuestra vida para que nos hagan reaccionar de nuestro andar, para que nos haga darnos cuenta de cómo estamos caminando, si estamos andando bien o estamos andando mal. Hoy quiero que veamos dos momentos cruciales en la vida de David. Número uno es el rechazo para David, es el rechazo que hacen en David, y número dos es el ataque a David. Capítulo 29, por favor, versículo 1. Veamos primeramente entonces el rechazo de David o a David. Versículo 1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Ahí pausemos un momento, por favor. Desde el capítulo 28 es donde ya prácticamente entramos en escena, y lo vimos la semana pasada. Pudimos observar que hay una nueva guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Recuerden que Saúl entra en miedo, entra en temor, busca la dirección de Dios, sin embargo Dios no le responde. Eso nos mostró el rechazo que había hecho Dios a Saúl, por Saúl rechazar a Dios. Ahí podemos ver cómo este rechazador está siendo rechazado por Dios. En ese miedo, en ese temor, Saúl entonces busca o se va a buscar algo de dirección en la magia negra, la brujería como lo conocemos, ¿verdad? Esto fue el colmo que pudimos observar. Dios le dio una oportunidad para arrepentirse de sus pecados. Dios le dio allí una oportunidad para que este hombre doble sus rodillas y busque y clame a Dios. Sin embargo, la afirmación de Samuel es: tú eres un enemigo de Dios, quedó marcado prácticamente en su corazón. Saúl recibe la noticia de lo que le iba a pasar. Él y sus hijos iban a morir e Israel iba a caer entonces en guerra. Y capítulo 29 está en la narración de la guerra entonces. Para que usted nada más vea, mis hermanos,
la cantidad de los soldados que tenían los filisteos. Pasaron lista de a 100 y de a 1000 hombres. No eran 5000 hombres, no eran 10,000 hombres. No tenemos la cantidad exacta, pero esto nos da una idea de que habían muchos soldados filisteos. Y esta es la razón por la que asustó a Saúl seguramente. Saúl era un guerrero experimentado, habían pasado ya muchos años, había peleado, había ganado batallas. Sin embargo, al ver este ejército de los filisteos, su corazón se turba y por eso acude y comete los pecados que ya vimos la semana pasada. Hasta aquí también recordemos que David está persistiendo en sus mentiras. David estaba viviendo en tierras filisteas por medio de mentiras. Eso lo vimos en el capítulo 27, donde él huye en temor, en miedo al hombre. David se va a refugiar en las tierras filisteas, mis hermanos. Ahora es donde tenemos el punto de la guerra, en contra de sus propios hermanos, los de Israel. Porque el versículo 2 nos dice que David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Estaban en la parte posterior, atrás, allí estaban estos hombres, David y sus hombres. Es decir, mis hermanos, aquí David se encuentra en una encrucijada, en un callejón sin salida. ¿Voy a ir a la guerra contra mis propios hermanos? ¿Voy a ir a la guerra contra mis propios hermanos de nación? Para que usted pueda ver, mis hermanos, hasta dónde le habían llevado las mentiras de David. Había sido tan buen actor, había sido tan buen mentiroso, que había ganado el corazón de Aquis, el rey de Gat, de la tierra de los filisteos. Tanto había engañado a este rey que lo hizo su guarda personal. Vas a defender tú mi cabeza, tú vas a ir a la guerra conmigo. Y ahora aquí David se ve en una encrucijada, mis hermanos. Sin embargo, vamos a observar cómo el Señor va direccionando soberanamente a David para preservar a sus hijos, para cuidar a sus hijos, para direccionar a sus hijos. Versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Correspondiente a David y sus hombres. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Observen, mis hermanos, lo que está pasando aquí entre los príncipes de los filisteos. David pudo haber engañado a Aquis, pero no pudo haber engañado a los demás príncipes. No pudo haber mentido a los demás príncipes. Está bien, tú lo conoces, Aquis, pero nosotros no. Nosotros corremos un grave peligro al llevarlo con nosotros. David y sus hombres no eran 100, no eran 150, eran 600 hombres. 600 hombres valientes, luchadores. Además, David era un príncipe guerrero. Era un valiente guerrero. Como él, no había ninguno que peleara como ese hombre. Por lo tanto, nadie confiaba en David, mis hermanos. Por más buen soldado que sea con el rey filisteo, a nosotros no nos va a engañar, prácticamente le están diciendo a David. Y es muy probable que supieran la historia que los judíos en un momento dado habían estado residiendo con los filisteos. Llegó la hora una vez más de pelear los filisteos con los israelitas. Estos israelitas que vivían con los filisteos salieron a defender a los filisteos. Vamos a pelear juntos, y pelearon juntos. Y en cierto momento, en medio de la guerra, los propios hebreos empiezan a matar a los filisteos en medio de la guerra, pese a que estaban en el mismo bando. Por ejemplo, acompáñenme por favor al capítulo 14.
Ya eso lo vimos hace muchas semanas con otros hermanos. Pero observen aquí parte de la historia, 14:21 del mismo libro. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Observen aquí, ya había una historia, ya había un precedente, que puede ser que estos filisteos en medio de la guerra nos empiecen a matar a nosotros. O sea, era buena la duda, era muy buena la razón que tienen aquí los príncipes filisteos. Esto nos empieza a matar desde atrás y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y además la fama de David, mis hermanos, era muy conocida por todos. Note lo que dice en el versículo 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿Se da cuenta? La reflexión de los filisteos fue muy acertada. Porque probablemente David, aprovechando que estaban en la parte de atrás de todo el ejército, hubieran hecho una emboscada y hubieran eliminado a todos los filisteos. Entonces David quedaría como el salvador, el que venció a los filisteos. ¡Bravo, David, es nuestro salvador! Una vez más, ¿cómo también puede ser que David hubiera peleado en contra de los israelitas? ¿Verdad? No sabemos el desenlace de esa historia porque no existió. Pero en medio de esto, el Señor está obrando, mis hermanos, en la vida de David. Este rechazo no ocurrió por casualidad. Este rechazo que iba a afectar a David no sucedió de la nada. Lo iba a afectar tanto a él que iba a tomar una decisión muy importante. Miren, versículo 6. Yaquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, un filisteo usando el nombre de Jehová. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente, pero al parecer es para darle importancia a sus palabras y a la seriedad del caso. Vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Miren, mis hermanos, la seriedad que hace este rey filisteo. Vive Jehová, yo he encontrado todo bueno en ti, nada cosa mala hay en ti. ¿Pero esto era cierto? No era nada cierto, porque David había engañado a este rey. Vengo a pelear para ti. Recuerden que él salía a excursiones, a pelear con sus hombres, y cuando venía, mira, rey Aquis, aquí están todo lo que hemos ganado en la batalla. Estos son tuyos. Y el rey le preguntaba, gracias. ¿Y de dónde los has sacado? Son de tus enemigos, rey. Pero eso era mentira. Porque David, para encubrir su mentira, mataba a todas las personas a quienes se iba en la excursión, para que no vayan y delaten a Aquis de que a las personas que David estaba desterrando, matando, quitando todas las tierras, eran amigos de los filisteos. Y David, mis hermanos, hasta este punto había caído en una encrucijada bien grande en su mentira. Y noten que el corazón de este hombre, vive Jehová, que yo no he encontrado ninguna cosa mala en ti. Tú has sido correcto desde que has llegado hasta mí. Tú no has hecho nada malo. Por eso sigue diciendo, verso 7, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Observen aquí a David, mis hermanos. Hasta aquí él persiste en su pecado. Hasta aquí él está persistiendo en su mentira. En su mentira, en fingir, en ponerse una careta que no le pertenece, es decir, estaba siendo hipócrita.
Estaba actuando, no era el hombre que debería de ser. Hasta aquí vemos a un David completamente desconocido. No es este hombre conforme al corazón de Dios que esperamos. No es este hombre el que nos llama a la santidad y que leemos en los salmos, oh, cuánto amo tu ley, cuando aquí completamente lo vemos despreciando la ley, desobedeciendo a Dios, actuando prácticamente como un inconverso. Claro que para que llegue a ser ese hombre conforme al corazón de Dios, aún se está moldeando, se está formando, está yendo paso a paso. Pero al parecer esto le afectó a David. ¿Qué he hecho yo? Aunque sigue fingiendo en su pecado. Versículo 9. Y Aquis respondió a David, y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, observen mis hermanos, como un ángel de Dios, un ángel caído parece. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. David tuvo que regresar a casa, mejor dicho, porque había sido despreciado, había sido rechazado. Este hombre, al menos hasta aquí, está con la intención de pelear a favor de los filisteos y en contra de sus propios hermanos. Esto, claro que era, mis hermanos, un gran pecado de parte de David, a punto de cometer. Pero este rechazo fue tan necesario porque Dios estaba guiando sus caminos, Dios estaba direccionando sus pasos soberanamente. Muchas veces el rechazo es tan importante para darnos cuenta del camino en el que estamos por tomar. Un rechazo en el trabajo, un rechazo puede ser de repente en los estudios, un rechazo en alguna decisión tan importante que se tiene que tomar como familia. A veces es tan necesario porque en esos rechazos Dios mismo está direccionándonos soberanamente. Soberanamente. Y aquí hemos podido ver cómo Dios está guiando a David en este primer paso, su rechazo, el rechazo contra él. Ahora veamos lo que David se va a encontrar al regresar a casa, triste, rechazado. Versículo 1 del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, ahí es donde ellos estaban viviendo, David y sus hombres, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Siclag y los amalecitas. Personajes muy importantes, nombres muy importantes en nuestra historia. Recordemos que estos amalecitas eran los que David había destruido en esas incursiones que los mencioné anteriormente. Capítulo 27, versículo 8, dice así: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y observen, mis hermanos, cómo hasta este punto los amalecitas están vengando contra David lo que hacía. Su hogar era Siclag de David y sus hombres, y aquí lo están destruyendo. Estos amalecitas se vengaron, se están vengando de todas las maldades que David había hecho. Al parecer, David y sus hombres no pudieron eliminar a todos los amalecitas de las zonas. Por allí quedaron algunos hombres. Y estos hombres se armaron, pusieron valiente, seguramente trajeron más hombres para sí, para cobrar venganza, y aquí están vengándose contra David. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor,
pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. No dejaron absolutamente nada. Esto fue una desgracia. Imagínate tú llegar a tu hogar, tu casa primeramente esté quemada, no haya nada, absolutamente nada. Además, se han llevado a tus hijos, además se llevaron a tu esposa, se llevaron a todos los que tú conocías. Y no encuentras nada a tu casa al regresar, mis hermanos. Esto también nos muestra un descuido de parte de David al ir a la guerra y no dejar, al menos en guardia, a varios hombres para que pudieran proteger su ciudad. Se fueron toditos los 600 hombres, los que con él estaban a pelear. Y dejaron a sus hijos, a sus familias, a sus casas totalmente desprotegidos, sin seguridad, a la ciudad principal en donde vivían. Pero la gravedad de esta situación es tan grande, mis hermanos, que fue tanto que hasta las fuerzas les faltaron para llorar. No hubo más fuerzas para llorar. ¿Recuerda alguna situación parecida a su vida? En donde había pasado algo o escuchado, recibido una noticia tan grave, que lloró un día, 2 días, y quizás al tercero quiere llorar, pero ya ni siquiera le salen las lágrimas, ya no tiene ni fuerzas para seguir llorando. Ya no sabe ni por qué más meter en la cabeza para llorar, para seguir sufriendo. Bueno, a estos hombres les habían faltado las fuerzas para seguir lamentando por lo que le había pasado a su familia. Lo bueno es que no habían matado a nadie, sino los habían capturado solamente, como dice en el versículo 2. Claro, eso no lo sabían David y sus hombres, porque David llegó y no encontraron nada. El escritor después obviamente hace la reflexión, no habían matado a nadie todavía, pero el hecho de que llegue David y no encuentre nada, él no sabe nada. Habrá pensado que han matado a las personas, los han vendido como esclavos, no sabemos. Esas cosas y demás cosas perversas, mis hermanos, pasaban en aquellos tiempos, se permitían en aquellos tiempos. Pero el dolor de este hombre, el dolor de sus hombres es muy fuerte, mis hermanos. Solamente el hecho de pensar que se hayan llevado a tus hijos, solamente el pensar de que hayan capturado a tus hijos, a los que amas. No sé a ustedes, pero a mí me estremece el cuerpo. Llegar a mi casa y que los hayan raptado, los hayan quitado de nuestros brazos. Claro que sí, mis hermanos, debe causar dolor en nuestro corazón. Nos estremece el corazón. Estos hechos ni siquiera lo deseamos para alguien que nos haya tratado mal, que le suceda algo parecido. Claro, sería algo perverso desear esto a alguien más. Pero mis hermanos, observe aquí cómo David y sus hombres son atacados. Especialmente David, centrémonos en David. Y hasta aquí quien está permitiendo todo esto que pase es Dios. Es Dios quien está permitiendo esta situación en la vida de David con un propósito. Y ahí aprendemos algo. Cada situación en nuestra vida, mis hermanos, nos sirve con un propósito. Tiene un propósito, así sean buenas como malas, porque Dios va permitiendo que sucedan tantas cosas en nuestra vida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Buenas o malas, Dios las va direccionando para que nos ayuden a bien. Muchas de ellas es para doblar nuestras rodillas. Muchas de ellas es para reconocer a Dios en los momentos más difíciles que tengamos en nuestras vidas. Y Dios las va direccionando cada una de ellas, mis hermanos.
Esta situación, como muchas que podemos pasar en nuestra vida, son momentos cruciales, esenciales en nuestra vida para reflexionar en nuestra relación con Dios, en nuestra misma vida. Son momentos cruciales, no podemos tomarlo a la ligera, no podemos pasarlo por alto incluso. Escasez en nuestra vida, situaciones difíciles en el trabajo, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones o conflictos en el hogar o con los hijos, son momentos únicos y esenciales para muchas veces direccionar nuestra vida ante Dios. Aquí hay dos maneras de responder. Aquí hay dos maneras de responder. Si pondríamos aquí al personaje que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 28, a Saúl, ya sabemos un poco cómo sería la reacción. Pero con David nos puede sorprender un poco. Veamos la reflexión de David en estos momentos. Versículo 6. Y David se angustió mucho. Hasta aquí, parecido a Saúl. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, aquí viene la diferencia, mis hermanos, se fortaleció. ¿En quién? En Jehová su Dios. Observe lo que sucede hasta aquí, mis hermanos. Los hombres y los soldados quieren apedrear a David. Esto es sinónimo de matarlo. Todos querían matar a David. Claro, los hombres buscaban un culpable. ¿Quién nos llevó a la guerra? David. ¿Quién hizo que dejemos a nuestra familia? David. ¿Quién hizo que nos rechacen en la guerra? David. ¿Quién hizo el otro? ¿Quién hizo el otro y el otro? Todo resonaba David y David y David. La presión está en contra de David, mis hermanos. Así que aquí podemos observar cómo actúa un hombre, un líder en medio de la opresión o en medio incluso de la oposición. Cómo debemos los hombres temerosos de Dios, líderes en la casa, líderes en la iglesia, cómo debemos reaccionar ante la presión o la oposición. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Qué hacer? ¿Salir huyendo? ¿No quiero nada? Hubo un conflicto en el hogar, salió gritando al esposo o a la esposa: ¡ah, tú siempre eres así, no escuchas! Terco como una mula. ¡Ah, no quiero saber nada! ¡Ah, sí, tú siempre eso y el otro! En el trabajo, me trataron mal, así que me voy de aquí. Me rechazaron en algo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos ante esta situación? Aquí lo tenemos. Fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Fortalecernos en Jehová nuestro Dios, mis hermanos. Esta porción de la palabra del Señor del versículo 6 además nos muestra la restauración de David en su relación con el Señor. La restauración de David en su relación con el Señor. Este verso nos muestra el arrepentimiento de David de todos los pecados que había cometido en contra de Dios. En contra de Dios. El temor al hombre, huyendo a refugiarse en campamento enemigo, vivir en mentira, ser un experto en fingimiento, en hipocresía, en engaño, directamente desconfiar en Dios, desobediente a la palabra del Señor. Todos estos pecados, mis hermanos, este es un momento en el cual vemos el arrepentimiento de David en su corazón. Mis hermanos, cuando las cosas van de mal en peor, porque eso lo estamos viendo en David, es rechazado, llega a casa y ahora no tiene a su familia, toda su ciudad prácticamente está quemada, toda su ciudad está destruida.
Cuando todo va de mal en peor, mis hermanos, nuestra reacción debe ser fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Encontrar descanso, encontrar refugio, encontrar esa paz que tenemos en Cristo Jesús. No por vano conocemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Él está cuidando de su rebaño, cuidando de nosotros, sus ovejas. Él como buen pastor está protegiéndonos, está alimentándonos, está al pendiente de cada uno de nosotros, mis hermanos. Qué hermoso es poder ver a este hombre, a David, en momentos tan cruciales, no rechazar a Dios, sino encontrar refugio en Él, encontrar fortaleza en Él. Qué gran diferencia entre David y Saúl. Qué gran diferencia entre David y Saúl. Saúl tuvo oportunidades de arrepentirse, pero no lo hizo. No lo hizo. Dios se lo ofreció, Dios se le presentó. Saúl tuvo la oportunidad de doblar sus rodillas, su corazón ante Dios, pero en su desesperación más bien acudió a la brujería, acudió a la magia negra, rechazó a Dios. Sin embargo, David tuvo y tiene la oportunidad de arrepentirse y aquí lo está haciendo. Aquí lo está haciendo, mis hermanos. Se fortaleció en Jehová su Dios. Hace referencia a que volvió su corazón a Dios, se puso en orden con Dios. Su relación con Dios pudo restaurarse completamente, mis hermanos. Cada dificultad que se presente en nuestras vidas es un momento bien evidente para fortalecernos en el Señor, para volver nuestros corazones al Señor. Cada momento en nuestras vidas, cada circunstancia es un momento único para volver nuestros corazones al Señor. Puede ser que estemos viviendo tranquilamente con el pecado. Puede ser que estés viviendo años, incluso David hasta la fecha había pasado 1 año y medio, según el capítulo 27, que estaba viviendo con los filisteos. 1 año y medio viviendo en mentiras, 1 año y medio viviendo en engaños. Puede ser que tú estés viviendo también años en pecado, engañando a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, en el trabajo, en donde te encuentres, vivir una vida en fingimiento, mis hermanos. Podemos estar años en esas situaciones de pecado y ni siquiera tener dolor del pecado, ni siquiera tener conciencia del pecado. Nuestro corazón está tan endormecido con el pecado que ni siquiera tenemos una pizca de sentimiento de dolor por el pecado. Así se encontraba David tanto tiempo, tantos días, meses viviendo en el pecado. Hasta el punto de decir, mentir es normal, una raya más al tigre. ¿Qué le hace? Actuar, fingir, aparentar, es normal. Creo que debería de ser actor. Mejor que Brad Pitt. Robar, pues si él tiene mucho, un poquito nada más. ¿Qué va a hacer? Robar ahí un poquito. Sin embargo, ninguna de estas cosas, mis hermanos, agrada al Señor. Cada momento de dificultad debería llevarnos de rodillas ante nuestro Señor. Cada momento de dificultad debería llevarnos postrados ante nuestro Señor. Así que te pregunto, ¿qué hace usted ante esas situaciones de dificultad en su vida? ¿Qué hace? ¿Cómo responde usted? ¿Tiene en su corazón alguna pizca de, creo que estoy haciendo mal? Creo que estoy actuando mal. Lo que estoy haciendo no solamente me va a dañar a mí, va a dañar a mi familia, va a dañar a los que me rodean. Sin embargo, cuando el pecado está tan insertado en nuestros corazones, a veces ni hay tiempo para pensar en ello, meditar en ello, mis hermanos. Este suceso afectó a David grandemente. Se fortaleció en el Señor, buscó al Señor. Y veamos cómo afectó su relación en el Señor de ahora en adelante. Versículo 7.
Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Después de 1 año y medio prácticamente observamos a David desempolvando el efod. El efod era parte de la vestimenta de los sacerdotes, parte de la vestimenta muy importante de los sacerdotes que servía en los ritos, parte de la fiesta que se hacía, sobre todo del acto de pedir perdón al Señor, de los sacrificios y todo ello. El sacerdote tenía que llevarlo. Y esto también era un medio muy importante para buscar la dirección de Dios. Muchos lo llaman como una especie de chaleco prácticamente que iba algunas cosas allí. Pero esto era muy importante también para buscar la dirección del Señor. El efod, así como el Urim y el Tumim que ya lo hemos visto anteriormente. David tenía la bendición de que Abiatar había salido huyendo de Saúl. Para hacer un poco de historia, Saúl, airado de querer matar a David, se escuchó que un sacerdote, en donde se encontraba el tabernáculo, había refugiado y ayudado a David. Saúl se entera de eso y enojado manda llamar al sacerdote. Ven aquí Ahimelech. ¿Por qué has ayudado a David? Cuando David también, para encontrar ayuda por parte del sacerdote, había engañado al sacerdote. Una vez más lo observamos allí mintiendo a David. Y Ahimelech se asusta. ¿Qué? Yo no le he ayudado, yo simplemente le he hecho estas cosas que me ha pedido. Y Saúl, terco, no quiso aceptar ninguna de las palabras del profeta, del sacerdote Ahimelech, que eran sinceras y verdaderas. Él dijo: no, tú me has traicionado, se hizo la víctima Saúl, tú me has traicionado, así que vas a morir, tú y todos los que están contigo. En ese día Saúl mandó a matar a 85 sacerdotes, a 85 hombres de Dios. No contento con ello, también desaparecieron a toda una aldea en donde vivían los sacerdotes, a todos los hombres, mujeres y niños, dice el texto, incluso de los de a pecho. Y en medio de toda esa matanza salió uno huyendo, escapando, Abiatar. Y se fue al lado de David, pidió ayuda de David, y David se arrepintió en ese momento porque se dio cuenta que sus mentiras habían sido causantes de la matanza de los hombres de Dios, de los sacerdotes de Dios y de todo el pueblo. Y desde ese día, Abiatar se quedó con David. Pero tanto había sido la distancia en su relación de David con Dios, que había pasado 1 año y medio prácticamente en donde lo escuchamos tener esa relación, esa conversación para buscar la dirección de Dios por medio de el efod. Lo hizo desempolvar: traigan eso, necesito buscar a Dios. Miren cómo había afectado ese suceso en la vida de David, mis hermanos. Ahora David si quiere buscar la dirección de Dios. No lo había hecho para salir a la guerra en contra de sus propios hermanos. No lo había hecho antes de ir a refugiarse en medio de los filisteos. Pero ahora sí, sabe que necesita de Dios, sabe que necesita restaurar su relación con Dios, sabe que necesita en cada paso que dé buscar la dirección de Dios. Y aquí está David: Señor, voy a irte hacia ellos. Y Dios, ¿qué le dice? Ve, anda, los vas a encontrar. Vas a poder rescatar a tu familia. Ve, no tengas temor. Qué gran contraste, mis hermanos, que podemos observar aquí en esta respuesta. Con Saúl, primeramente, ni por ningún medio Dios le había respondido. Allí en el capítulo 28, en el verso 6. Por ningún medio, ni por el Urim o Tumim, ni por los sacerdotes, ni por sueños, ni por nada.
por nada Dios le había respondido a Saúl. Y qué triste, mis hermanos, qué triste es buscar la dirección de Dios y no encontrar respuesta. Qué triste, qué gran angustia podríamos tener en ese momento de no encontrar la dirección de Dios, de no tener algún modo en cómo dirección nos guíe. Así se sentía en ese momento Saúl. Pero aquí David está encontrando respuesta de Dios. Mis hermanos, Dios sí nos responde porque somos sus hijos. Si usted ha hecho una decisión de fe ante el Señor, tenga por seguro que Dios a usted le va a responder porque usted es su hijo. Esa respuesta, si bien es cierto, puede tardar, puede demorarse. Y como alguien dijo, aún los silencios de Dios son una respuesta. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos el sí o el no. Y a veces nuestro no lo ponemos nosotros mismos cuando Dios dice, todavía no es un tiempo. Espera. Así como David, nosotros tenemos la seguridad que el Señor está atento a nuestras oraciones. Atento a nuestras oraciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a eso oye, o a ese oye. Capítulo 9, versículo 31. La razón, como lo vimos anteriormente, por el cual Saúl no recibió respuesta de Dios es porque él era enemigo de Dios. Y para que Dios primeramente te oiga, mi querido amiga, mi querido amigo, primero necesitas poner fin a esa enemistad con Dios. Para que Él escuche tus oraciones. Para que empieces a tener una buena relación tan personal, tan única con este Dios. Lo primero y más importante que Él quiere escuchar es tus palabras de arrepentimiento, de perdón por esa enemistad que tienes contra Dios. Sin embargo, a nosotros que somos sus hijos, está atento para cada una de nuestras necesidades. ¿Qué momento más único en la vida de David, mis hermanos? Ser respondido por Dios y saber cómo será el desenlace de la historia. Voy a recuperar a mi familia, voy a tener a mi familia. Sin embargo, observe también algo aquí muy importante. El hecho de que Dios responda, y que lo hizo con David, no quiere decir que el hombre no tiene ningún papel que desarrollar aquí. Es decir, Dios le dice a David, tendrás una victoria, David, ve, haz esto, pero tienes que buscar. Tú tienes una tarea muy importante que hacer. Tú tienes un papel muy importante que desarrollar. Tú tienes que buscar a los amalecitas. Tú tienes que salir a buscarlos. Tienes que pelear con ellos. Y en esa pelea incluso puede costarte la vida. Tienes un trabajo que desarrollar, David. Yo no voy a hacer todo por ti. David tiene que salir, cabalgar. Tiene que luchar con sus propias manos con los enemigos. Dios, por si acaso, no es un genio de la lámpara mágica que lo vas a frotar y le vas a pedir tus deseos para que lo cumpla tal y qué cosa. Tú tienes un papel que desarrollar. Y aquí lo observamos a David pedir a Dios, sí, lo vas a tener, pero tienes un trabajo que hacer. Tú tienes algo que hacer. Tú tienes algo que hacer. No es como he escuchado anteriormente. Muchos buscan trabajo. Sí, estoy buscando trabajo. Ah, qué bueno. Ya pedí al Señor. Ya llegará un trabajo solito. Ya mandé mi currículum por correo y todo eso. No, tienes que salir, tienes que caminar. Tienes que hacer tu trabajo. Sí, estoy esperando los resultados de mi trabajo, ya hice todo. Así que, bueno, ya hice mi papel, es todo virtual, nada más, tranquilo. No, pero tienes que trabajar para que puedas obtener realmente los resultados de un trabajo digno. ¿O acaso un agricultor cosecha y obtiene sus frutos solamente con pensarlo? ¿Con hacer el presupuesto?
No, tiene que hacer todo el trabajo, mis hermanos. Tiene que ir a la chacra, hacer un chequeo del terreno, tiene que preparar el terreno, abonar el terreno, sembrar, cuidar, proteger, fumigar, días, meses, y lo que dura el tiempo, y para el final cosechar. ¿Se va a cosechar solo? No, hay que trabajar en la cosecha. Requiere un esfuerzo que hagamos. Requiere un esfuerzo. Mis hermanos, tenemos un papel importante también que desarrollar en nuestras vidas. Dios dice, te voy a dar la victoria, pero eres tú quien tienes que hacer lo demás. Por si acaso, David. Tenemos un rol que cumplir, mis hermanos. Pero por si acaso, quiero aclarar esto, ese rol que tengas que cumplir tampoco te hace especial y más importante para atribuirte algo a ello. Quiero aclarar eso. Para que después yo lo hice todo con mis manos. A mí nadie me ayudó. ¿Y quién te dio el aire que respiras? ¿Quién te dio la salud para que lo hagas? ¿Quién te dio el conocimiento incluso para que lo hagas? Tenemos un rol, pero no nos hace más importantes o especial, mis hermanos, para atribuirnos algo de gloria en lo que hacemos. Dice Romanos 11:36, todos lo conocemos, o si no lo conoces, permíteme leerlo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a ti, nada. Gloria a mi esfuerzo, nada. Gloria para mí, nada. Gloria a Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, mis hermanos. Así que cualquier cosa que hagas, así tú eres el único quien va a proveer de agua a toda África. Aún tú seas esa Coca-Cola especial, debes hacerlo para la gloria de Dios. No para ti. No para ti, ni por tus conocimientos, ni por tus medios, ni por tu esfuerzo, ni por nada. Todo debe ser para la gloria y en el nombre de nuestro bendito Dios. Todo, todo. David tiene aquí la respuesta de Dios y ahora él tiene que actuar. Su familia no va a venir sola. Los amalecitas no le van a traer, recibimos una revelación, mira tu familia acá está. No. Hay un trabajo que hacer y aquí vemos cómo el Señor obra en la victoria sobre los amalecitas. Versículo 9. Partió pues David de él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Noten aquí, David, mis hermanos, salió a la deriva. Algo de inteligencia de sus hombres había escuchado. De repente eran buenos rastreando, no lo sabemos, pero seguramente se fueron por acá o por el otro lado. David no sabía dónde ir, por dónde buscar a estos hombres. Pero él, vamos por acá porque se supone que deben ir por acá, no sé, por acá hay agua, para que de caso, no sabemos. David estaba a la deriva en busca de su familia. Pero observen aquí, mis hermanos, cómo el Señor va a obrar a favor de David. Se va a encontrar con una joya de información aquí. Versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió. Y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebió agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo, observen aquí, de un amalecita. David en ese momento habrá prendido las orejas. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos, o escuche otra joya, una incursión a la parte del Negev, que es el de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Miren, mis hermanos, nada más esta información. Cayó como anillo al dedo, como decimos nosotros.
esta es la información que yo buscaba, que necesitaba. Esa información abrió o dio paz a David y a sus hombres. Vamos a encontrar a nuestra familia. Ya estamos más cerca. Ya estamos pronto a encontrar a nuestras familias. Qué hermoso como Dios está proveyendo esta información a David. Pero antes de continuar, permítame reflexionar algo en el actuar de David. David a este hombre, sin conocerlo, lo encontró obviamente tirado, postrado, enfermo, casi ya hasta la muerte. Sin embargo, le dio comida, le dio agua y también le dio refugio a un desconocido. Apenas David se enteró de quién era, David pudo haber actuado, este es un enemigo y córtenle la cabeza, no quiero saber nada de él. Su actuación después de enterarse quién era fue algo inteligente. Pero observen, mis hermanos, algo muy importante en David hasta estos momentos. Porque aquí David y su accionar nos muestra una pizca del actuar perfecto del hijo de David. Que a un desconocido le da agua, le da pan, le da comida y le da refugio. Observe aquí a David y su accionar. Es un accionar microscópico ante la gran muestra de la misericordia del Rey de Reyes, del Hijo de David con H mayúscula, nuestro Señor Jesús, que vendría años más tarde. Aquí David está mostrando algo de la gentileza después de su relación o restauración con Dios, en dar comida a un enemigo. David aquí está haciendo un ejemplo, mis hermanos, de cómo actúa un hijo de Dios cuando está en buena relación con su Dios. No puede ser que de aquí salgas, vas a comerte tu chicharroncito, perdónenme hermanos, por favor, perdónenme. Vas a comer tu chicharroncito, se te acerca alguien que tú observas verdaderamente que tiene necesidad. Te pide algo de comida y tú digas, no moleste, vete de acá. Y cuando has salido diciendo, ay, sí, vive Jehová, tu Dios, mira. No puede ser. Que ese es un egoísta con el necesitado. No puede ser que le dé la otra cara rechazando a aquel que pide y que está moribundo en su situación. No puede ser. David aquí está siendo un gran ejemplo de cómo actúa un hijo de Dios cuando está en buena relación con su Dios, dando ayuda al necesitado, atento a lo que alguien necesita, claro, hasta donde nuestras posibilidades de, hasta donde lo que podamos dar, hasta donde esté en nuestras manos podemos hacerlo. David, mis hermanos, aquí está haciendo un buen ejemplo. Y como yo lo veo, apuntando, señalando microscópicamente al Rey de Reyes, que un día vendría y sería tan generoso con el enemigo, con aquel que más lo necesita. Yo creo, yo me incluyo, allí estoy yo. Espero que usted también se considere así. Versículo 15, por favor. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo. Yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues y he aquí que estaban desparramados, mire, observe aquí, sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Y qué hizo David? Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Observen, mis hermanos, aquí la victoria que Dios proveyó a este hombre de Dios. Qué importante es estar en comunión con el Señor, sabiendo y actuando de cómo nuestro Dios es un Dios de justicia también. Cómo nuestro Dios es un Dios de justicia. Permítame terminar estas últimas partes, por favor. Versículo 20. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor
y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, porque nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Después de haber vencido a los amalecitas, mis hermanos, había muchos hombres muy malos y perversos. Había quedado mucho botín, mucha recompensa de lo que habían hecho en contra de los amalecitas. Ahora es tiempo de repartir el botín. Y algunos hombres malos dijeron: esos 200 que se quedaron, que no pudieron cruzar, no sabemos por qué no pudieron cruzar. Pero David aquí nos da algo de la razón. No solamente fue un capricho de ellos no cruzar, hubo de repente enfermos o cualquier otra cosa. Pero David da una razón muy importante. Ellos, esos 200 hombres que se quedaron con el bagaje, cuidando el bagaje. Eso ayudó mucho para que David y sus hombres, que se fueron a pelear los 400, fueran más rápidos, pudieran pelear mejor, no llegaran cansados a la pelea y pudieran rendir mejor en batalla. Entonces David dice: ¿por qué ustedes están actuando mal? Si ellos han hecho algo bueno. Hemos podido vencer a nuestros enemigos. Pero lo mejor que David menciona, mis hermanos, es que Dios fue quien nos ayudó en esto. No fueron tus fuerzas. Observen cómo Él está atribuyendo la gloria a Dios. Dios nos ayudó en eso. Él fue quien nos guió, Él fue quien nos protegió y puso en nuestras manos a los amalecitas. Así que todo lo que se reparte va a ser por igual. El botín es para todos por igual. Dios fue bueno, Dios fue fiel y justo con todos, y así lo vamos a hacer nosotros. No tenemos ningún problema en eso. Aquí David está mostrando un poco de la sabiduría que había adquirido por parte de la relación con Dios. Tanto fue que hizo una ley por todos los años. El botín se reparte a todos por igual. Y tan grande fue el botín, mis hermanos, tan grande, que miren los últimos versículos, por favor. 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atag, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Se da cuenta del botín que habían adquirido? Fue tan grande para dar a todos estos pueblos y a todas las personas de cada uno de ellos. Póngase de pie, por favor, mi querido hermano o amigo o amiga que nos visita. Permíteme reflexionar solamente en esta última parte. Dios está guiándonos de manera soberana. A usted Dios lo está direccionando. Yo estoy seguro que usted ha pasado por momentos singulares en su vida. Y déjame decirte que si no estás atento a esas direcciones que Dios está haciendo en tu vida, vas a perder la oportunidad de poder restaurar tu comunión con Dios, así como lo hizo con David. Cerramos nuestros ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos muestras cómo restauraste a tu Hijo.
Qué gran ejemplo, Señor, con David para nuestras vidas. En no rechazar cómo tú nos guías. En no rechazar cómo tú vas direccionando nuestras vidas. A veces pasamos por momentos tan fuertes, tan tristes, tan devastadores en nuestras vidas, como la pérdida de una familia. El llegar a tu casa y no encontrar a tu familia. Muchos podríamos rechazarte, muchos podríamos renegar contra ti, pero nosotros queremos actuar como David, Señor, fortalecernos en ti. Aquí hay hermanos, hermanas, amigos incluso, que nos visitan. Por favor, si hay dolor en nuestro corazón por algo, fortalécenos. Fortalécenos, Padre. Hoy en esta parte de nuestra vida y en el texto que hemos aprendido hoy, queremos andar como David, pidiendo la dirección para nuestras vidas. Y qué hermoso es cuando tú estás guiando nuestros pasos. Aun cuando estamos tomando malas decisiones, tú estás direccionando nuestros pasos para hacer tu obra en nuestras vidas, Señor. Porque tú, a todos los que amas, a tus hijos, tú permites, Señor, que pasen momentos de dificultad. Qué mejor forma, qué mejor momento tan único para doblar nuestras rodillas. Y si aquí hay hermanos que están pasando por momentos de dificultad, en algún momento han dudado de ti, o en algún momento hemos renegado de ti, Señor, perdónanos, perdónanos. Permite que nuestro corazón sea agradecido contigo. Si estamos viviendo tantos años en pecado, así como David lo hizo, Señor, por favor, danos sensibilidad en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo moldee nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sensibilice nuestra mente, nuestro corazón, para entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Si hay algún amigo o amiga que nos visita por primera vez, que entienda la necesidad más grande que tiene de poder acercarse a ti en perdón. Oh Señor, pon en su corazón ese deseo de doblegar su corazón ante ti. Que sus oraciones sean de arrepentimiento y de perdón. Oh Señor, escucha nuestras oraciones o dejamos en tus manos, Señor. Y guíanos, direcciónanos siempre para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. El Señor los bendiga.